Para Marx, el Estado no era, como parecía ser para Hegel, la realización racional de la libertad, sino la institucionalización de la explotación de toda una clase, la de los trabajadores asalariados, que quedaba marginada de la plena humanización. La contradicción entre capitalistas y proletarios exigía su superación dialéctica. Hegel no veía esto, según Marx, y así su filosofía terminaba legitimando el statu quo. Sin embargo, no se trataba de rechazar a Hegel, sino de hacerle asentar firmemente sus pies en la materialidad de lo real, utilizando precisamente el principal descubrimiento hegeliano, la dialéctica. Solo que en virtud de este giro, no se estaba ya ante una dialéctica idealista, sino ante una dialéctica materialista. En 1844, Marx se instaló con su esposa en París, donde intentó vivir de sus colaboraciones periodísticas a diversos periódicos y revistas. Comenzó a estudiar a fondo a los economistas clásicos ingleses y se contactó con la llamada Liga de los Justos, una sociedad comunista secreta, así como con diferentes reuniones obreras. Marx encontró gran afinidad entre sus propias opiniones y las doctrinas de los comunistas, que cuestionaban radicalmente al sistema capitalista y proponían la propiedad común de los medios de producción. En esos años escribió sus manuscritos económico-filosóficos, que permanecerían inéditos por casi 90 años. En ese texto, Marx denunció la naturaleza alienada del trabajo bajo el capitalismo, contrastándola con la idea de una sociedad posible en la que los hombres pudieran desarrollarse libremente en un marco de producción cooperativa. Se relacionó también con los anarquistas y escribió, junto con Engels, un libro que fue publicado en 1845 y que cuestionaba el mundo académico alemán de esa época, La Sagrada Familia. Marx colaboraba en un semanario en lengua alemana, de tendencia netamente antiprusiana, que se publicaba en París. Cuando el gobierno de Prusia, molesto ante las críticas de que era objeto, solicitó al Ministerio de Interior francés que tomara medidas para acabar con esa publicación, todos los columnistas y periodistas del semanario vieron sus visas revocadas. Entre ellos, Marx. Expulsado de Francia, se dirigió a Bruselas. Redactó allí sus famosas tesis sobre Feuerbach, la más famosa de las cuales dice: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo. De lo que ahora se trata es de transformarlo. También escribió entonces La ideología alemana, libro que fue conocido después de su muerte. Explicaba allí que la naturaleza de los hombres depende de condiciones materiales. Las instituciones e ideologías mediante las cuales los hombres regulan sus relaciones, se comprenden a sí mismos y entienden el mundo en el que viven, están condicionadas por la base económica de la sociedad. Por lo tanto, según Marx, los hombres solo podrán realizarse plenamente en una sociedad libre y racional. Ahora bien, en la sociedad capitalista, grandes sectores de la población son relegados a condiciones inferiores de vida en nombre del principio de la división del trabajo. Esto significa que, en términos hegelianos, la sociedad capitalista carecía de realidad racional. En 1847, Marx dio a conocer su Miseria de la filosofía, obra en la que respondía polémicamente a la filosofía de la miseria del anarquista Pierre-Joseph Proudhon. Ese mismo año fundó, junto con Engels, la Sociedad de Obreros Alemanes de Bruselas. Fue elegido vicepresidente de la llamada Acción Democrática y poco después participó en el segundo Congreso de la Liga de Comunistas, realizado en Londres. Se le encargó entonces redactar, junto con Engels, un manifiesto. Ese texto, el Manifiesto Comunista, fue publicado en febrero de 1848. Allí, Marx y Engels plantearon que la historia de las sociedades es siempre historia de las luchas de clases. Este principio fue la base de lo que luego se llamaría
el materialismo histórico. En 1849, Marx publicó Trabajo asalariado y Capital, y también un artículo sobre la historia del Imperio prusiano, que tuvo como consecuencia su inmediata expulsión del territorio alemán. Marx se instaló entonces con su familia en Londres. Como inmigrante irregular, no podía acceder a un trabajo estable, y su única posibilidad de subsistencia consistía en escribir artículos para diversos periódicos. En 1859 publicó, como primera parte del trabajo proyectado, su contribución a la crítica de la economía política, obra que tuvo una buena recepción y en la que Marx expone que el estadio histórico que denominamos capitalismo debe ser superado en virtud de su radical irracionalidad. Es claro que dicha irracionalidad debía aún ser probada con claridad. A ello se dedicaría la continuación de este texto, un estudio pormenorizado sobre el capital. Finalmente, en 1867, bajo el título de El Capital, Crítica de la Economía Política, libro primero, Marx publicó su demorado análisis del proceso de producción capitalista. El texto tuvo un éxito inmediato y arrollador, y pronto fue traducido a diferentes idiomas. Según Marx, la riqueza no es producida por el capital, sino por el trabajo humano. Lo que origina la ganancia capitalista no es otra cosa que la explotación de los obreros. Lo original del enfoque radica en la aplicación del método dialéctico a la economía política. Allí donde los economistas clásicos ven relaciones entre mercancías, Marx descubre relaciones sociales, es decir, relaciones entre personas. El mismo valor de cambio de las diversas mercancías deriva del tiempo de trabajo social necesario para producirlas. El uso del dinero y la cuantificación del valor de los artículos sugiere lo que Marx llama fetichismo de la mercancía, y que consiste en adjudicar a las cosas valores como si fuesen sus propiedades naturales, olvidando que toda valorización se resuelve en las mutuas relaciones de los seres humanos como productores y permutantes de bienes. Esa falsa conciencia que no ve más que relaciones entre cosas, encuentra una particular expresión en la cosificación y venta de la fuerza de trabajo. En este simple hecho de considerar la fuerza de trabajo como una mercancía entre otras, que puede ser comprada y vendida en el mercado, consiste la explotación capitalista. Al vender su fuerza de trabajo, el asalariado recibe a cambio una cantidad de dinero igual al costo de su subsistencia y de otras necesidades que pueden variar históricamente. El propietario de los medios de producción paga esa suma y adquiere el derecho de utilizar la fuerza de trabajo del obrero, apropiándose del excedente de valor creado. Si, digamos, la mitad de la jornada de trabajo corresponde al valor de los productos necesarios para reproducir la fuerza de trabajo, la otra mitad es trabajo no pagado y apropiado por el empresario. Marx muestra que la producción de la plusvalía en el capitalismo solo es apropiación de trabajo no pagado. Ese trabajo excedente no pagado se va acumulando una y otra vez por la clase capitalista en forma expansiva. De hecho, el capitalismo puede ser definido como un sistema en el que el único objeto de la producción es aumentar sin límite tal acumulación de capital, en vez de satisfacer las necesidades de la comunidad. Aquí se encuentra precisamente la esencial irracionalidad del sistema capitalista que Marx revela.